Buenos días amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Oscar Quispe y vamos a entrevistar al ingeniero Antonio Prato. El ingeniero Prato es un profesional que ha trabajado prácticamente toda su vida en el sector de la salud, ¿verdad? Él específicamente en productos de farmacia. El ingeniero Antonio Prato ha trabajado aquí, ha trabajado en Europa, y a él lo hemos llamado para consultarle y poder platicar un poco sobre cuál es la posición del Perú respecto a la vacuna del COVID-19, que muchos científicos en el mundo están en pleno proceso de desarrollo. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Mucho gusto estar con usted. El gusto es para nosotros, ingeniero. Lo hemos llamado porque queremos que desde su experiencia nos cuente un poco cómo es que en estos momentos se está trabajando en el mundo para poder encontrar la vacuna para el coronavirus. A ver, en mi experiencia de más de 30 años en el sector salud y en compañías de investigación, que son justamente las que están detrás de la vacuna para el COVID-19, es que se tienen que pasar una serie de procesos que son bastante largos. Normalmente para que un medicamento salga al mercado, desde que se descubre en el laboratorio, o sea, en la etapa preclínica hasta que sale al mercado, deben pasar por lo menos entre 10 y 12 años. Eso es normal. Dentro de la vacuna debería ser más o menos lo mismo. Sin embargo, a raíz de la grave pandemia que está afectando a todo el mundo, los laboratorios farmacéuticos, los gobiernos, las instituciones de salud, todos están detrás, están en una carrera hacia acortar los plazos para tener finalmente una vacuna. Tengo entendido que hay más de 120 instituciones a nivel mundial, gubernamental, privadas, laboratorios, universidades, institutos de investigación que están detrás de la vacuna. Hasta este momento, por lo menos hasta esta semana, habían solamente 10 que ya estaban haciendo experimentos con humanos. Por lo tanto, eso ya se reduce un poco. Lo que se estima es que, y lo que se está hablando es de que la vacuna, la más rápida, podría ser entre septiembre y diciembre de este año. Normalmente tomaría, como le explicaba hace un rato, mucho más tiempo. Lo que pasa es que, por ejemplo, la que está desarrollando en la Universidad de Oxford, ellos ya tenían bastante avanzada la vacuna para el MERS y el SARS, prácticamente la tenían lista, pero afortunadamente el virus prácticamente desapareció, entonces ya no hubo necesidad de vacuna. Y como es de la familia del coronavirus, toda esa tecnología y ese esfuerzo y ese trabajo que se había hecho durante tantos años, ahora lo están aprovechando para tratar de conseguir la vacuna contra el COVID-19. Entonces, en resumen, yo creo que vamos a tener una vacuna relativamente pronto, pero hablemos de pronto es entre, yo no sé, el último trimestre de este año y mediados del próximo año. Ingeniero, y si esa vacuna se logra tener lista para el último trimestre de este año, ¿cómo es que hacen los estados para acceder a ella? A ver, antes de contestar la pregunta, hay que tener en cuenta acá que la vacuna, como cualquier otro medicamento, tiene que comprobar dos cosas. Primero, la seguridad del producto y después la eficacia. Cualquier medicamento o vacuna que sale al mercado tiene dos efectos. Un efecto terapéutico, que es lo que cura, y un efecto secundario, que es lo que hace daño. Lo que se busca es de que el umbral entre el efecto terapéutico y el efecto secundario sea lo más grande posible para garantizar la recuperación del paciente sin causarle muchos efectos. Entonces, para eso se pasan fases clínicas, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, hoy día ya están entre fase 2, empezando fase 2 y fase 3. Eso va a tomar un poco tiempo, hay muchos pacientes voluntarios y eso va a salir bastante más rápido. Contestando a la pregunta, ¿qué tienen que hacer los estados? Los estados tienen que estar alertas a
quiénes son o cuáles son las instituciones que están más avanzadas en el desarrollo de las vacunas, para movilizar a todos sus estamentos dentro y fuera del país. Por ejemplo, hoy día, como le dije hace un rato, hay 10 instituciones o universidades o laboratorios que ya que están investigando en humanos. Ahí están en Estados Unidos, en China y uno en Inglaterra. Por lo tanto, nuestra Cancillería, nuestras embajadas en China, Estados Unidos e Inglaterra ya deberían estar alertas. Yo no creo que ya contactando y todo eso, porque todavía no se sabe cuáles van a ser los resultados de los estudios clínicos. Entonces, pero seamos optimistas, si salen los estudios clínicos y comprueban lo que todos esperamos, entonces yo creo que sí tendríamos que estar bastante alertas para que no nos pase lo que nos pasó con las pruebas las pruebas moleculares, que tuvimos problemas en obtenerlas. Tengo entendido, porque quizás nos demoramos un poco, pero yo no sería tan injusto tampoco. No fue que tampoco nos demoramos un poco, sino que hubo una alta demanda de los test, y obviamente los países con más solvencia económica pudieron conseguir más rápido, ¿no es cierto? Pero sí, yo creo que tenemos que estar alertas de lo que están haciendo instituciones, universidades y gobiernos. Pero sí hay, y quiero que usted nos cuente esto, sí hay países que en estos momentos están invirtiendo, ¿no? Sobre todo países más industrializados, que están invirtiendo en encontrar una vacuna. Entonces, ellos serían los primeros en acceder, si es que, como usted nos dice, se logra pasar por todas las fases clínicas la vacuna contra el COVID-19. Sí, obvio. Los países donde están investigando son los que seguramente van a tener la mayor prioridad. Pero a raíz de que esto es una pandemia y que es todo el mundo, yo creo que ahí la institución que va a tener un papel preponderante, como fue también como las pruebas, fue la Organización Mundial de la Salud, donde va a tener también que tratar de coordinar con los países el tema de la distribución de vacunas. Leí justamente ayer las declaraciones del doctor Ciro Maguiña, quien lo conozco muy bien y él es un gran experto en el tema, donde dice, y es totalmente cierto también, que para este tipo de eventos, de crisis, epidemias o pandemias, lo que normalmente se usa es se juntan países y se compra a través de la OMS, se compran grandes cantidades en este caso, vacunas para bajar los precios. Eso es también factible. Dígame, sí. Usted me decía, ingeniero, que las instituciones en el Perú tienen que estar alertas, pero ¿quiénes son los llamados a estar alertas precisamente? Se podría formar algún comité de expertos en estos temas para que ellos, tipo el comando COVID que está encargado de las prestaciones médicas, no sé, se cree un comando de vacunas en el Perú para que ellos puedan hacer las gestiones en el extranjero? No sé, usted me dirá. Sí, yo creo que sería una buena idea. Para empezar, el que tiene que liderar el tema de las vacunas tiene que ser definitivamente el Ministerio de Salud. Es el ente encargado de liderar, así como lideró el tema del COVID, el Ministerio de Salud, que creó el comando COVID, liderado por la doctora Massetti, que dicho ese paso lo está haciendo muy bien. Sí, sería una buena idea. Cuando tengamos un poco más clara la figura, de repente también crear una especie de un comité de expertos para tratar de buscar las vacunas, ¿no? Leí también declaraciones del ingeniero Delgado Sayán, que me parece que es una buena idea, involucrar también a epidemiólogos. Hay muchos epidemiólogos e infectólogos muy conocidos fuera del país también, que pueden colaborar a tratar de llegar a estas instituciones que están investigando, gente de la industria privada, que podemos llegar también a los laboratorios farmacéuticos,
Muchos de los laboratorios, no muchos, pero algunos de los laboratorios que están en plena investigación, ya con humanos, también tienen representación en el Perú, por lo tanto se facilitaría un poco el diálogo con ellos. Tendría que haber gente de la Cancillería, como dije hace un rato, y de nuestros embajadores en los países donde se esté más cerca a la obtención de una vacuna. Entonces yo sí creo que es una buena idea. No sé si el momento no estoy seguro si sea ahora, porque hasta ahora no sabemos mucho, pero cuando se empiecen a dar los resultados, yo creo que sí podría ser una buena idea formar un comité de expertos. Pero no está de más tampoco empezar ahora, porque el tiempo vuela. Estamos ya prácticamente empezando la segunda semana de junio. Estamos a un par de meses de septiembre. Probablemente los resultados vengan con mucha anticipación y se podrían estar haciendo los primeros contactos. Yo creo que sí, también podría ser una buena idea empezar si es que se decide, obviamente, crear un comité de expertos, ir empezando a diseñarlo, ¿no? Aquí quería consultarle también, hay mucho debate por la forma como el Estado, las instituciones del Estado, dícese MINSA u otras instituciones encargadas de hacer compras de equipamiento médico. Las críticas oye, se han demorado bastante. Y desde el sector privado se decía, ¿por qué no se acude el sector privado a pedir una colaboración? Porque el sector privado también tiene unos mecanismos de compra que quizás resulten más ágiles, ¿verdad? Entonces, en este punto de las vacunas, ¿usted cree que el sector privado debería involucrarse un poco más, de que el Estado debería dejar al sector privado involucrarse un poco más por su experiencia precisamente, sobre todo en los laboratorios o empresas como la que usted ha trabajado por muchos años, que se involucren más en esta etapa ya crucial prácticamente para tener esas vacunas en el país? Yo creo que sí. Yo creo que sería una buena oportunidad ahora de pensar en el sector privado. Yo creo que todos en el país, todos, estamos bajo el mismo drama, viviendo el mismo drama todos los días. Todos estamos confinados, todos estamos impactados por el efecto de la crisis, tanto sanitaria como económica. Todos tenemos algún relacionado con que ha tenido el virus, ha sido positivo. Algunos lamentablemente se han perdido, otros se han recuperado. Todos los que tenemos empresas hemos sido impactados por la crisis económica, 2-3 meses sin vender y con las obligaciones. Entonces todos estamos sensibles a lo que es el problema o el impacto de la pandemia. Yo creo que el sector privado más que nunca estará más que feliz de poder colaborar con el Estado en el tema de las vacunas. Tenemos acá, como dije hace un rato, laboratorios que representan, mejor dicho, los laboratorios que están investigando tienen presencia en el Perú. Por lo tanto, yo creo que estarían dispuestos a participar en el suministro y en el acceso, sobre todo, de la vacuna a la mayor cantidad de la población, porque ese tiene que ser el gran reto, ¿no? Que todos tengan acceso a las vacunas en el momento que estén en el mercado. Entonces ahí la convocatoria la debería hacer, como usted decía, el MINSA, ¿no? Que es la institución directamente involucrada, ¿verdad? La presidencia del Consejo de Ministros o el MINSA o ambos, convocar al sector privado y empezar a analizar el tema de las vacunas y crear este comité de expertos o comando, como se quiera llamar, pero alguien que se dedique a que el día que hayan vacunas, una parte de esas vacunas lleguen al Perú para nuestra población. Esa es un poco la idea. Hay un buen ejemplo, no de vacunas, pero sí un buen ejemplo que ocurrió en Guayaquil, ¿no? Todo el mundo hace un mes, Guayaquil era el país la ciudad, donde más infectados habían y muertos por todos lados. Y el gobierno le dio la potestad a la iniciativa privada y resolvieron el tema. Hoy día lo han manejado extraordinariamente bien.
porque tiene la capacidad de gestión y porque están preparados para eso. No quiero decir que el Estado no lo tenga. Lo que pasa es que al Estado le faltan manos hoy día. El Estado está más preocupado hoy día en tener más camas, UCIs, en tener más camas disponibles, en tratar de controlar la pandemia. Entonces, yo creo que sería una buena alternativa aprovechar el sector privado para que pueda colaborar con ellos en el tema de la vacuna. Y, ingeniero, una pregunta que muchos ciudadanos nos hacemos. ¿En el Perú es difícil que un laboratorio desarrolle una vacuna contra el COVID-19? Lamentablemente sí. La respuesta es muy rápida, ¿no? Es sí. No voy a hablar de vacunas, ¿no? Vamos a hablar de un medicamento cualquiera. De 10.000 moléculas que se investigan en un laboratorio de cualquier institución, de una universidad o de un laboratorio farmacéutico, solamente una llega al mercado, ¿no? Muchas de ellas se quedan en la fase de preclínica. Preclínica es cuando la droga se investiga en el laboratorio y se empieza a testear con animales. Entonces, la mayoría de las moléculas se quedan ahí. Entonces, es muy difícil, una inversión demasiado grande. No recuerdo cuál es la cifra hoy en día, pero hace por lo menos 5 o 6 años, cuando yo estaba en plena actividad, yo me acuerdo que la inversión para que una molécula llegue al mercado era de alrededor de $1.000 millones de dólares. Estamos hablando de $1 billón para que un producto farmacéutico llegue al mercado. Entonces, es una inversión que solamente los países muy grandes pueden darse el lujo, las instituciones muy grandes o los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Yo sé que están investigando acá, por ejemplo, el Perú está participando en los 73 países, pero para estudios clínicos, para tratamientos, creo que están investigando 4 posibles tratamientos para el COVID-19. Eso es sumamente importante porque en el momento que se logre conseguir, ¿cuál es el tratamiento ideal? Perú ya participó en eso, por lo tanto los médicos que están participando con sus pacientes en estos estudios se van a ver favorecidos. Están haciendo también, tengo entendido acá, sacando el plasma de pacientes que ya se han infectado con el COVID para crear anticuerpos, ¿no?, que puedan hacer el efecto de resistencia al virus. Pero crear una vacuna es mucho dinero en investigación y sobre todo hay que cuidar efectos secundarios, ¿no? Hoy en día, no sé por qué razones, hay muchos movimientos también antivacunas y que están creando también una serie de problemas a las comunidades científicas porque impiden un poco el desarrollo de estos vacunas o que pueden ayudar mucho a la población, ¿no? Y ayudarnos muchísimo en lo que estamos viviendo hoy en día. Claro, sí, hemos visto mucha gente que se opone precisamente a que una persona sea vacunada, ¿no? Ahora que quería plantearle el tema, regresar un poco a lo que estábamos hablando al inicio. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para que no se repitan estos problemas que hasta el ministro de Salud, Víctor Zamora, dijo en algún momento en alguna conferencia de prensa? Él dijo que, por ejemplo, Estados Unidos había acaparado, por ejemplo, la compra de pruebas moleculares, por ejemplo, y que no habían quedado, que países como el Perú no tenían mucho acceso a la compra de estos exámenes, ¿verdad? ¿Cómo es que hacemos para que esto no se repita? O el ministro no estaba muy en lo correcto que digamos cuando habló de este acaparamiento por parte de un país. Bueno, en realidad a mí personalmente no me consta. Yo lo que sé también lo he visto en los medios. No me parece improbable. Me imagino cada gobernante trata de buscar la solución a los problemas del país. Yo creo que ahí sí es posible que haya pasado eso. Es más, tengo entendido que el gobierno americano también ha dado, tengo entendido, no me consta, pero que ha dado una cantidad muy importante de dinero a la Universidad de Oxford para apoyar
el desarrollo de la vacuna. Eso no está mal, eso estaría muy bien. No sé, no sabemos cuál es la negociación ni la contrapartida que probablemente puedan haber sacado el gobierno americano con la Universidad de Oxford, pero bueno, eso es posible que se dé. Pero justamente cuando yo hablaba de involucrar a nuestra Cancillería, involucrar a nuestros embajadores, es justamente eso, ¿no? Tratar de... Chile lo hizo muy bien y consiguió pruebas moleculares antes que nosotros. Entonces, creo que deberíamos también nosotros hacer un esfuerzo adicional. No estoy diciendo que el gobierno no lo hizo, yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo tremendo en elevar de 100 camas que cuando empezó la pandemia a tener más de 1000 camas UCI. Yo creo que eso es un mérito tremendo y rápidamente tomar la decisión de convertir las Torres de los Panamericanos en prácticamente un hospital para pacientes con COVID. Yo creo que las decisiones se han tomado, pero yo creo que la magnitud de la pandemia, yo creo que arrasó no solamente con el Perú, arrasó con todos los países, arrasó con todos los gobiernos. Vemos Estados Unidos, todavía no saben qué hacer con el manejo del COVID. Hay una diferencia entre los gobernadores con el gobierno federal, entonces el manejo no es tan sencillo, ¿no? Vemos como en Suecia, por ejemplo, que es un país, yo he tenido la suerte de vivir en Suecia varios años y conozco perfectamente el sistema de salud sueco, que me parece el mejor del mundo, y aparentemente con el tema del COVID, aparentemente, según ellos dicen que todavía no se sabe, se equivocaron, ¿no? Porque ellos dijeron no vamos a cerrar nada, nosotros apostamos por la inmunidad de rebaño, que se infecten todos, por lo menos el 60%, no paramos la economía y esto va a seguir normal. El problema es que solamente han llegado a 7-8% de contagio, entonces están bastante más abajo de lo que esperaban. Tienen 10 veces más fallecidos que los vecinos, pero según ellos insisten en que al final del día o al final de la pandemia, el número de muertos va a ser el mismo en todos los países, por lo menos vecinos, ¿no? Lo que pasa es que ellos han alargado la curva, dicen ellos, no lo sé. Entonces, es muy difícil decir hoy día quién lo hizo bien, quién lo hizo mal. Hay algunos que lo han hecho definitivamente mucho mejor que otros, pero para el nivel de inversión en el sistema de salud nuestro, yo creo que no lo hicimos tan mal. El sistema de salud nuestro, yo creo que eso es un consenso, es muy, 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 muy pobre. Y usted me decía que los embajadores tienen un papel clave prácticamente para poder comenzar a hacer gestiones en el exterior en estos países donde las vacunas ya están en un proceso de desarrollo adelantado, ¿verdad? Correcto. Yo creo que ahora hay bastante comunicación yo estoy seguro que el Ministerio de Salud de Perú está en contacto a diario con todos los países de América Latina. El mismo presidente Vizcarra creo que lo anunció, que él conversa continuamente con los presidentes de América Latina. Entonces, yo creo que es una tarea es una multitarea estatal, privada, institucional, ¿no? Yo creo que ahí todos tienen que poner algo de su parte y ver el sector privado, por ejemplo, tiene contacto directo con las compañías que hoy día están investigando las vacunas. Por lo tanto, es un contacto directo, no hay que buscar interlocutores, sino directamente preguntar y coordinar y conversar y negociar cuando llegan las vacunas, si es que su laboratorio logra el desarrollo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer. Por eso cuando leí la idea de crear un comité de expertos, eso podría funcionar, porque estaría un grupo de gente involucrada en las diferentes tareas que se podrían hacer. Para terminar, una pregunta que también se hacen los ciudadanos es, mientras esperamos, ¿no?, que se terminen de procesar, de desarrollar estas vacunas, ¿qué hacemos mientras tanto, ¿no? O sea,
¿Qué medicamento tomamos? ¿O qué hacemos nosotros para protegernos del COVID-19? Yo creo que lo que se tiene que hacer está muy claro. Existe a través del Ministerio de Salud un protocolo de tratamiento de los tratamientos que hoy día están aprobados por el Ministerio de Salud para pacientes que están que tienen positivo a la prueba del COVID. El 80% no va a necesitar internamiento, va a tener que estar en su casa y con prescripción médica va a tener que tomar alguno de los tratamientos designados por el MINSA. Otros lamentablemente van a tener que internarse, pero solamente internamiento para poder paliar los efectos que quizás sean un poco más severos que el que se quedó en su casa, y un mínimo que es el 5% es el que va a tener que pasar probablemente a una UCI. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un paciente que está infectado, pero en mi opinión personal, lo que tenemos que hacer todos, cualquier ciudadano, yo creo que ya tenemos que empezar a hacer nuestra vida normal, empezar ya a que los negocios empiecen ya a funcionar, porque por ahí decían, y es cierto, que la pandemia terminó para el sector informal, pero para el sector formal, el que ha invertido mucho dinero, mucho tiempo en implementar protocolos sanitarios, hasta ahora no pueden abrir. Entonces, yo esta mañana tuve que ir al banco porque no funcionaba la página web. Tuve que hacer mi cola de más o menos media cuadra, bien organizado, por supuesto, con mascarilla y la distancia social. Y la gente, yo creo que está tomando ya mucho más conciencia de eso, ¿eh? Ya la gente no se acerca tanto. Y, por ejemplo, si alguien se acercaba a mí, yo le decía, por favor, quédese ahí porque yo puedo contagiarlo a usted. Si es que soy positivo, yo no lo sé, y usted también podría contagiarme a mí si es que es positivo. Entonces, yo me cuido a mí, yo lo cuido a usted, mejor dicho, y usted me cuida a mí. Cuidémonos entre todos. Usemos mascarilla, guardemos la distancia social. Si vamos al supermercado, no nos acerquemos. Si alguien se acerca mucho, decirle, oye, por favor, ahí nomás, sin ofender, no quiero contagiarte en caso yo esté positivo. Y si tú estás positivo, tampoco quiero que me contagies. Entonces, en la medida que nos acostumbremos a eso, yo creo que eso va a hacer que la curva finalmente se aplane, porque estamos ya mucho tiempo hablando de que hemos llegado a la meseta y no se ha llegado. Yo personalmente y también hago mis cálculos y yo creo que sí, ya hemos llegado a la meseta. Ya. Pero todo va a depender de nosotros, no del ministerio ni de nadie. El tema de la curva depende de los ciudadanos. Cómo nos cuidemos cuando estemos en contacto con gente en la calle. Y si no necesitamos salir, ¿para qué vamos a salir? Quedémonos en la casa. Pero si tenemos que trabajar y tenemos que ir a hacer algo y tenemos que hacer alguna diligencia, hagámosla como manda el protocolo. Ingeniero, le agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes sí. ¿Algo más? Tenemos unos minutos finales. Si quiere agregar algo más, algo que cree que haya quedado, que la idea no haya quedado del todo bien elaborada. No, yo creo que, en resumen, digamos, si yo tuviera que hacer un resumen de lo que hemos conversado hoy día, es lo siguiente. La vacuna va a venir de todas maneras. Va a venir, tarde o temprano va a llegar, y esperemos más temprano que tarde. La vacuna va a estar probablemente en los países europeos, Estados Unidos, en el último trimestre de este año, entre septiembre y diciembre. Yo calculo que en América Latina podría estar la vacuna entre el primer y segundo trimestre del próximo año. Entonces, eso es un hecho, hay que tener paciencia, eso viene. Número 2, tratamiento. El Perú está participando en protocolos para diferentes tratamientos, pero creo que los médicos en este país ya saben ya saben bien cómo manejar la enfermedad con las herramientas que tienen hoy día, con los medicamentos que tienen hoy día. Entonces, eso va a ayudar también con la experiencia y cómo se van comportando los diferentes casos. Eso va a ayudar también a que la letalidad disminuya, ¿no? Ese es número 2. Y número 3,
Y yo sí quiero ser optimista en esto. Yo creo que ya el confinamiento se tiene que terminar. Yo creo que se tienen que ir abriendo los negocios como se están abriendo. Yo creo que hay que darle más confianza al sector formal, que ha invertido mucho en protocolos sanitarios. Y finalmente, número 4, lo que le corresponde a los ciudadanos. En el momento que tengamos que regresar a trabajar, en el momento que tengamos que ir al supermercado, al banco, o sacar a los niños a pasear o hacer nuestras actividades normales, cumplir con lo que dice el protocolo sanitario. Mascarilla, distanciamiento social y higiene, lavarse las manos todas las veces que pueda. Yo creo que con eso vamos a pasarlo mejor. Entiendo la frustración de mucha gente de que esto no se acaba, que cada día hay más casos, que en el norte, en el oriente, no, donde se han tomado medidas drásticas. El doctor Ugarte fue a Loreto y él prácticamente resolvió un problema. Una pena que se haya infectado con el COVID, pero cuando se toman medidas inteligentes, cuando se toman medidas con conocimiento y en una actitud positiva, yo creo que eso funciona. Bien, ingeniero, le agradezco. Muchísimas gracias. Sí. Bien, amigos de Perú 21, fue el ingeniero Antonio Prato, un profesional con mucha trayectoria en el sector de la salud y de la farmacia, ¿no? Y del rubro farmacéutico. Esta entrevista usted la puede leer en nuestra web www.peru21.pe y por supuesto en nuestra edición impresa. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.